Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del tema de los cambios, de la importancia que tiene el cambio en general, ¿no es cierto? De nuestras actitudes y cómo eso forma parte, digamos, de lo normal. No es que uno digamos, como que el cambio sea una excepción, al contrario, es lo constante, ¿no? Como decía Heráclito, lo único inmutable es el cambio. No va a pisar uno o dos veces el mismo río, decía Heráclito. Y bueno, eso es la característica de la vida misma. Entonces es imposible que una persona pueda hacer un tratamiento, curarse o evolucionar simplemente si no cambia, ¿no? Si no hace una modificación en sí mismo o en su conducta o en lo que sea, una modificación que tienda a elevarlo, a ser mejor persona, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese sería el tema un poco para tratar ahora. Esto no es la primera vez que hablamos de esto, ya las personas que me siguen, me escuchan desde el principio, por ahí en algún momento lo he tocado el tema, pero digamos, hoy me puse a mirar los temas que fui tratando, ¿no? A lo largo del tiempo desde octubre, ¿no? Desde octubre del año pasado hace que estamos juntos ya. Al principio estaba con otro compañero, Aníbal Francis, y después ya a partir de noviembre seguí con ustedes, digamos, ¿no? Esos compañeros de mesa del bar, que son ustedes y con los que charlamos los viernes a la tarde. Bueno, y he recibido muchos llamados así con respecto a la reunión de mañana, que también vamos a hablar, pero todo eso quiero hacerlo después, porque en la segunda parte, o cuando surja, porque tampoco vamos a estar clasificando las cosas, ¿no? La vida no está organizada así, está desorganizada, ¿no? El otro día me decía un paciente que había hecho control mental y que si eso le servía para el grupo. Yo le dije que sí, pero que él se va a tener que acostumbrar al descontrol mental conmigo. Porque lo que yo más que trato de enseñar o de transmitir, más que de enseñar, ¿no? Que precisamente esto, que las cosas no son fijas y que todos nos quedamos, digamos, sin poder evolucionar o cambiar, ¿no es cierto? Porque estamos agarrados a una pretendida normalidad que no es más que la repetición de lo mismo siempre. Es una repetición constante. Entonces poder salir de esa robotización, de esa actitud de estar siempre igual, y hacer los mismos trayectos, las mismas cosas, las mismas personas, el mismo colectivo, todas las mismas situaciones, todo eso, poder salir de eso y darse cuenta que somos maravillosos, ¿no? Que tenemos todo un potencial enorme dentro de nosotros. Y estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, así que un poco de descontrol mental sería un poco la idea. Bueno, volviendo al tema del cambio, quería aclarar esto, ¿no es cierto? Como decía, desde la filosofía griega y todo se plantea esto, y después en la física cuántica adquiere, que digamos a principios del siglo pasado, adquiere fuerza a partir de los descubrimientos, ¿no es cierto?, de los físicos como Einstein y todos los que lo siguieron, ¿no es cierto? Heisenberg con su, ¿cómo se llama?, la teoría de la incertidumbre, cuando ellos decían que querían medir la velocidad de una partícula y si medían eso no podían medir la masa, no la podían, y si medían la masa no podían medir la velocidad, una de las dos era, siempre se escapaba algo. Y entonces, claro, eso lo llamó principio de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, un tema que mucha gente viene a consultar por eso, ¿no? Porque sienten que no saben qué tienen que hacer o qué van a hacer, y cambian de idea, y si hago lo otro, y entonces están con esa incertidumbre. Y la incertidumbre, en realidad, no hay que verla como un drama, como una situación patológica, menos. Es una característica del ser humano, ¿no? Es la posibilidad del libre albedrío, la posibilidad de elegir. Y entonces, claro, la incertidumbre es que uno se quiere quedar con todo, porque en el fondo, porque si yo elijo A, entonces no me pierdo B, y si elijo B, me pierdo A, y estoy ahí, ¿no? Quisiera tener A y B, y bueno, y eso no se puede. Y entonces hay una incertidumbre. Pero la incertidumbre, fíjense en ustedes, ¿no? Si uno lo mira con tranquilidad esto,
La incertidumbre es ¿cómo podríamos decir? Es el preludio o es la característica de la libertad, ¿no? La incertidumbre es la posibilidad de elegir o de no poder elegir, pero siempre con esa característica de que hay opciones, de que uno no está fijo en algo, de que tiene oportunidades, que tiene salidas, que las cosas son posibles, ¿no? Y entonces, claro, la ansiedad lo lleva a dudar, pero el tema es ese. La incertidumbre, cuando está dentro mío, es fantástico, porque me abre posibilidades, abre ventanas, ¿no? Abre preguntas. En cambio, cuando está fuera de uno, la incertidumbre es miedo. La incertidumbre cuando está dentro es bueno, porque le permite a uno elegir, aunque tenga dudas. Pero cuando está fuera es miedo, ¿no? Se vuelve en contra, digamos. Pero de todas maneras, inclusive en las mismas situaciones de miedo, yo creo que también es importante vivirlo como un paso, ¿no? Uno no es el mismo después de eso. Después que nos pasa una cosa así, o algo importante, entonces no somos más los mismos. Hemos dado un paso, ¿no? Para algún lado. Yo a veces, como ustedes ven, yo me pongo a charlar, ustedes es una característica mía, y por ahí me salí un poco del tema, ¿no? Pero no, porque tiene que ver con el cambio, ¿no es cierto? El admitir que pueden ser posibles cosas nuevas, ¿no es cierto? Eso sería un poco la idea. Pero al mismo tiempo quería hablar de nosotros somos organismos vivos, somos en esta etapa tridimensional en que estamos transitoriamente, que es nuestra vida terrenal. Todo nuestro cuerpo está mudando, está cambiando, ¿no es cierto? Todo está cambiando. Todo, la piel, el hígado, ¿no? Qué sé yo, ahí dice que hay un estudioso, Eversole, que ha llegado a la conclusión de que el 98%, fíjense ustedes, ¿no? Por no decir el 100%, de los átomos de que se compone el cuerpo humano se renueva cada año. O sea que somos en un año otros, no somos los mismos. Algunos tejidos, como el tejido óseo, son muy dinámicos. Uno cree que el hueso es una cosa dura, fija, y que eso, pero está permanentemente en movimiento. Las células, los osteoblastos se llaman, ¿no? Y cada estructura tiene un tiempo un ritmo y un tiempo de renovación. Por ejemplo, la capa, la mucosa del estómago, la capa que recubre el interior del estómago se cambia cada semana. O sea, la semana pasada tenía otro estómago. Uno dice, claro, uno piensa que lo que cambia es la comida, pero cambiamos nosotros. Es así, ¿no? El hígado se regenera cada 6 semanas, o sea, cada mes y medio. La piel un mes dura. En un mes, esto que estamos tocando ahora de nuestra piel y que la vemos y todo, es otra. Se mueren todas las células y vienen nuevas, digamos. Permanentemente es eso. ¿Ustedes se imaginan? Cierren los ojos un segundo y traten de imaginarse el cuerpo microscópico, esas células en permanente movimiento, todo. No para nunca. Nacen, se mueren, nacen, se mueren. Es fantástico, ¿no? Y uno se cree que no, que las cosas son sólidas, que son estáticas, que son fijas, ¿no? Sí, obviamente la estructura la forma del cuerpo, la estructura, los rasgos, ciertas características de la voz, en fin, hay determinadas cosas que hacen a nuestra identidad, ¿no es cierto? Las huellas digitales, ¿no? Pero eso es por los genes, porque eso viene en el ADN ya, y entonces uno ya lo trae, eso viene, digamos, los que mantienen el parecido, la forma que tenemos con nuestros padres o no sé, con quien sea, pero bueno, pero adentro de eso es como si hubiera, la forma se mantiene, pero el contenido y todo lo que hace el material con que está hecho esa forma está en permanente reposición y siempre renovado, ¿no? Hace, qué sé yo, en 5 años prácticamente todos nuestros átomos se han renovado, ¿no? Es así. Bueno, es eso las cosas, ¿no? Y entonces lo interesante también, que las piezas de recambio de esos átomos y de esas partículas que necesitamos, obviamente, nos vienen de ¿cómo se llama?, del flujo ese que mantenemos constantemente con la Tierra, ¿no? Los átomos de carbono de mi cuerpo fueron un tiempo de la Tierra,
y volverán a hacerlo, ¿no? Y después otra vez se convertirán en cuerpos o lo que sea, ¿no? Como una danza, ¿no? Es como un baile, como una danza que es la danza de la vida, ¿no es cierto? Y eso es silencioso, no nos damos cuenta, ¿no? Y esto desafía cualquier intento de definir el cuerpo como algo estático y fijo, ¿no? Hasta los genes, los genes también van cambiando. La vida de los, ¿cómo lo podríamos decir? Del ADN, de las moléculas, es corta también. Los genes son proteínas y están continuamente renovándose. Y este continuo flujo reparador no para, ¿no? Nada de cuanto hoy compone nuestros genes estaba presente en ellos hace un año. Y bueno, con esto quiero dar una pequeña imagen, digamos, de lo que es el tema del cambio, el tema del movimiento, ¿no es cierto? Que eso es lo que es la vida, ¿no es cierto? Claro, no la vemos, eso es microscópico. Eso lo descubrimos a partir de las teorías cuánticas. Pero hay que tener esa noción, porque nos sirve para todo, ¿no? Además todo se está moviendo, ¿no? Igual que la naturaleza, ¿no? Con las estaciones. Es así, ¿no es cierto? Viene una estación, después otra, después va a cambiar, los árboles quedan pelados, como ahora están ahora un poco, y después vienen otra vez el follaje, ¿no? Y esto, si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Si consideramos que esa realidad de permanente movimiento y cambio es así, tendría que ser así, o nos aferramos a una creencia fija de estatismo, de inmovilidad, que nos da una idea de que nosotros y las cosas son así, que esto o aquello es imposible, que nada va a cambiar, y además que es mejor que sea así. Algunos dicen que es mejor que sea así, porque uno así está seguro, tiene la seguridad, la continuidad, eso nos tranquiliza, las instituciones, que las instituciones funcionen bien, no vaya a ser que funcionan mal. La persona es lo de menos, pero las instituciones, ¿no? Las rectas en lugar de las curvas, ¿no? Las respuestas en lugar de las preguntas, ¿no? Y bueno, y eso nos da como decía, hay gente que no se apoyan en eso, gran parte de la sociedad se apoya así, en un marco confiable, ¿no? Y bueno, pero y por eso aparece el freno social, ¿no? A la vida, a esa fuerza revolucionaria que es la vida, digamos, de constante movimiento y todo eso, se opone el freno de las creencias, de lo que debe ser, ¿no? Una manera de ser, una actitud frente a la vida, de miedo, de prejuicio, de discriminación. Y entonces eso hace que las personas se la crean esa, se creen que no pueden, que yo no, los otros sí, hay gente que es elegida para eso, pero bueno. Y después también está como se llama, el tema de eso trae enfermedades también, ¿no? Ojo, enfermedades que están ligadas a la rigidez, al no movimiento, a las personas cerradas y repetidas que anulan la espontaneidad, el sentimiento, la alegría, sobre todo, la alegría. Esa gente que no se ríe nunca, que usted lo ve parece una estatua. Y bueno, no hay movimiento ahí, no hay vida, no hay sorpresa, no hay ilusión. Y el descubrir de lo que está siempre y no vemos, ¿no? Eso lo pierden también. Y bueno, y dentro de esas enfermedades hay un montón, ¿no es cierto? Wilhelm Reich las llamaba las corazas caracterológicas, o sea, eran como armaduras, son como armaduras, ¿no? Contracturas musculares, trastornos digestivos, neurosis obsesivas, y bueno, y también dificultades en el convivir con el otro, ¿no es cierto? Los problemas de pareja, los problemas de familia, gente que siempre igual, y el viejo es así, ¿viste? Y mi hermano no va a cambiar, y bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo, no sé cómo es, ¿viste? Y bueno, entonces, y así todas las cosas, nadie se sale del caminito que tiene, el que le marcaron de chico, digamos, ¿no? Tenés que ser así, y bueno, y entonces en la neurosis
En las neurosis dicen que la frase sería, serás como nosotros queremos que seas, ¿no? Y en lo profundo dolor, ¿no es cierto?, en la gravedad de la psicosis, en la psicosis es no serás directamente. O sea, se le niega la posibilidad de opinar y de existir directamente, ¿no? Por supuesto, la familia es inconsciente a eso, pero lo hacen. Hay seres que son negados por sus propias familias, ¿no? Por la gente que los rodea. Y les cuesta mucho vivir. Siempre necesitan algo, ¿no? Como que no pueden sentirse bien consigo mismos, ¿no es cierto? Y entonces se inventan cosas y por ahí deliran, alucinan, se pelean con la realidad. Dice, y este está fuera de la realidad, este tipo. Está loco, ¿no? ¿Y de qué realidad me habla? ¿Qué realidad? La que vemos todos los días, la que vemos en la televisión, la que leemos los diarios. Pero hay una película francesa, no me acuerdo, yo estoy medio con la memoria de los nombres, una película donde el tipo, no me acuerdo, es una persona que, bueno, cuando termina la película decide internarse en el manicomio. El tipo dice, bueno, chao, por lo menos estoy más tranquilo ahí adentro, dice, con la locura que hay afuera y todo eso. Entonces, bueno, es un poco así la cosa. Bueno, y después el cambio, como decía, al tener todos conductas previsibles, porque siempre más o menos van repitiendo lo mismo, el otro, el cónyuge, el hermano, el marido, qué sé yo, que sea, ya sabe que el otro es así. Entonces, cuando va a venir la cosa, ya sabe cómo le va a decir y lo que le va a decir y lo que va a hacer. Y entonces, si uno no hace un cambio en ese sentido, no toma una actitud distinta, la cosa no cambia más. ¿No? Entonces, siempre yo pongo el ejemplo pero se pueden poner muchos ejemplos. Yo pongo ese del partido de tenis, ¿no? Donde uno tira de una punta en diagonal y el otro le responde en diagonal y están ahí los dos, tac, 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 y de repente uno dice, se la voy a tirar a otro lado de la cancha, y bueno, obviamente, si el otro quiere seguir jugando, tiene que cambiar el lugar, ¿no? Algunas mujeres hacen, los hombres no tanto, pero hacen a veces cambios en sus casas. Sí, por ejemplo, cambiar de lugar los muebles, hacer una comida distinta, tener una actitud que genere algo distinto, ¿no es cierto? Porque aparte el organismo mismo, hablando en términos de medicina clínica, digamos, el organismo mismo tiene órganos que están para cuando pasa algo nuevo. O sea, para cuando hay una situación nueva, una sorpresa, o inclusive una situación de peligro o de miedo. Se descarga adrenalina, las suprarrenales empiezan a trabajar las glándulas. Y cuando uno hace siempre lo mismo y está siempre igual, y entonces ya el organismo se achata, no se va atrofiando. Es necesario. Yo decía a veces que, por ejemplo, ¿cómo es? Cuando uno mirándome en el espejo, a veces cuando me afeito o alguna cosa por el estilo, a veces, una vez creo que hice un gesto así de distinto, ¿no? Como decía, acá tengo una arruga, y la voy a ver si la estiro. Hice un movimiento con la cara, y era una cara la que salió era una cara de asombro, una cara asustada, la que estaba mirando al espejo. Entonces, ¿y esto cómo es esto? Así no tengo arruga. Ahora si pongo la cara de todos los días estoy arrugado por todos lados. Y entonces me di cuenta que eso pasa porque los seres humanos no nos asombramos de nada. Entonces, ¿cómo vamos a poner cara de asombro? Únicamente que sea un actor uno, o de asustarnos por algo. ¿De qué nos vamos a asustar con todo lo que está pasando? No, ya estamos curtidos. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. A veces hay que sorprenderse con las cosas, hay que ver algo nuevo, algo distinto, ¿no? Me acuerdo un autor, no me acuerdo el nombre del autor, pero decía en un libro, un libro de cuentos así, ¿no? Un marido que estaba con la mujer ahí, los dos se quieren, ya hace muchos años que están juntos. Y entonces él en un momento le dice, vos sabés que yo te quiero, dice, vos sabés que somos compañeros, estamos en todo juntos, ¿no? Pero vos sabés que necesito una novia. El tipo decía, necesito otra vez enamorarme de otra manera, encontrarte distinta un día, no con los ruleros siempre o la cosa, sino de otra forma. Y ella también, ¿no?
tienen que volver a ser novios un poco, aunque sea por un rato. Y entonces vuelve esa energía de nuevo, ¿no? Y uno se siente vivo, entonces así empieza a sentir otras cosas. No hay que dejarse dormir en la costumbre, en el hábito, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera nos atrofia, como decía, ¿no es cierto? Y después hacer pequeños cambios, ¿no? Como digo, a veces ir caminando a un lugar que uno dice, bueno, podría tomar el colectivo o no, o hacer otra cosa, ¿no? Ir a comprar a otro lado de lo que va siempre, de donde va siempre. No sé. Entonces, ahora, una cosa va trayendo la otra. Para poder cambiar, tengo que darme cuenta que tengo que cambiar, ¿no? O sea, si no me doy cuenta, sigo en la misma, ¿no? Y un poco lo de la charla de hoy es para eso, para que se aviven, avivarse. Darse cuenta quiere decir avivarse. Me avivé. Y me avivé quiere decir estar vivo, porque avivarse viene de estar vivo, ¿no? Tomar conciencia. Y empezar a verme, hacerme autocríticas a mí mismo, ¿no? La vida que vivo tiene que ver o no tiene que ver conmigo. ¿Soy sincero o me estoy mintiendo todo el tiempo? ¿Cómo es el asunto? ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que dejamos, como voy trabajando en esta primera mitad del programa, para que a ustedes les surjan algún interrogante de todo esto, ¿no? Y lo puedan plantear, porque es vital. Yo diría que el cambio es vital para cualquier tratamiento y para mejorar las relaciones, si no, la cosa se agota. Y bueno, si queda alguno, que quedó un poco así la alternativa de que pudieran llamar o comentar algo sobre este tema que terminamos de hablar, que es el tema de los cambios, ¿no es cierto? La importancia que tiene esta noción de como seres vivos de movimiento permanente, ¿no? De que no hay nada que esté fijo y que todo se muere y todo nace, y todo se muere y todo nace, y basta ya con que la muerte y se termina todo, y que la cosa no, y que la otra sí, no. La misma vida, la misma naturaleza está demostrando que todo es transformación, que cambio es transformación, no es fin, y si es fin es principio también. O sea, si termina el segmento AB, hacemos un segmento AB, B, que sería el final del segmento, es el principio de BC, y si no fuera por B, porque se termina, no habría principio para BC. Entonces, por eso, ¿no? Acuérdense, una recta es una sucesión infinita de puntos. Y bueno, de repente marcamos un segmento, y entonces de ahí para atrás es uno y de ahí para adelante sigue la cosa. Pero bueno, no sé, si quieren alguno... Yo no puedo dejar un vacío, quedarme en silencio esperando que alguno quiera llamar. Háganlo, y no importa que yo estoy hablando, me interrumpen y charlamos, no hay ningún problema. Acá vuelvo a repetir, es 4866-0900. Bueno, volviendo entonces al tema de que estamos viviendo actualmente, ¿no? Yo pienso que es el tema de la pandemia, porque es una pandemia, ¿no? Afecta a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, digo que es un tema que nos unifica como especie humana. O sea, la especie humana en este momento está pasando por esta situación. Y acá, obviamente, cuando digo especie humana no hay diferencia, ni económica, ni raciales, ni religiosa, ni de género. No, a todo el mundo le puede agarrar, nos une el miedo a veces, la posibilidad también de la muerte, que es un tema que uno nunca lo tiene en cuenta. Dice, bueno, algún día me voy a morir, qué sé yo, que esto, que el otro, pero lo niega, lo vivimos negando. Nosotros no tenemos esa sensación de un cambio, ¿no? Que nos va a llevar a una situación trascendente y de otra forma, pero no, es como que cuando vivimos como si fuéramos eternos, ¿no? Y bueno, entonces decía que estas posibilidades que no las pensamos nunca, porque uno cuando está todo el día haciendo cosas, trabajando, hay como así, digamos, nosotros no incorporamos esas posibilidades en nuestro lenguaje diario. Ahora sí, el tema empezó a tratarse, lo informan los medios,
Y entonces el tema le ganó a todo, a la política, al fútbol, a la bolsa, a todas las cosas, ¿no? Entonces, claro, es importante que lo hablemos, ¿no? De alguna manera. Yo lo comento esto porque me hace acordar la frase, hablando de lo que nos une, ¿no? El miedo, me hace acordar esa frase de Borges cuando habla de Buenos Aires, que dice, no nos une el amor sino el espanto. Es algo así, ¿no? Y esto hace que surja lo mejor y lo peor del hombre. El heroísmo, por ejemplo, que no se ve, ¿no? De esa gente que trabaja en los hospitales, trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, qué sé yo, todos los que están en el tema clínico y tratando de hacer lo que se puede, ¿no? Quedándose más horas, enfermándose ellos también, ayudando al prójimo. Y esa parte también de los especuladores, ¿no? Los que aprovechan para aumentar su ingreso, remarcando precios de las cosas que necesitamos en función de la necesidad. Entonces se vive así, ¿no? Se vive la incertidumbre que decíamos antes, no saber, lo inesperado, ¿no? Lo inesperado, no pensamos que iba a suceder algo así, ¿no es cierto? Todo eso nos va influyendo, nos va marcando. Nos damos cuenta, esto nos hace darnos cuenta y tomar conciencia de la fragilidad de nuestra condición humana, ¿no? Física y material sobre todo. Y entonces uno se pregunta, ¿no? El que se siente poderoso, ese que dice que yo puedo todo y qué sé yo, ¿no? ¿Dónde está el poderoso? Ese que cree que puede fabricar agujas enormes de acero para que pase el camello. ¿Estamos realmente inmunes? No sé, y no me refiero solo al virus, sino a nuestros egoísmos, nuestros odios, nuestras mentiras, nuestras discriminaciones, ¿no? Fíjese lo que está pasando ahora en Italia, ¿no? Hay una ley ahora que los que son inmigrantes son delincuentes y los meten presos, les cobran multa, ¿no? Si a alguien les da amparo, están condenados también. Y bueno, nos olvidamos de la historia, ¿no? Cuando Italia, después de la guerra, fue una corriente inmigratoria muy importante, acá y en toda América y en Estados Unidos. Bueno, entonces, decía, estamos inmunes a eso, a nuestros crímenes, ¿no? Y entonces ahí me puse a pensar un poco con este concepto de que nada es casual, lo que hablamos en la última audición, ¿no? Las sincronías, las cosas. Y entonces me empezaba a preguntar, esto que ocurre afuera, ¿no? Llámese pandemia, esto de afuera, ¿tendrá que ver con lo de adentro también? O sea, con nuestras conductas destructivas, con el medio ambiente, ¿no? La destrucción que hacemos, con la naturaleza, con nosotros mismos también. El homo hominis lupus, decían los latinos, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Yo conozco casos de empresarios que compran terrenos, por ejemplo, con árboles, ¿no? Arbolados, bosquecillos, así, para luego sacarlos de raíz. Hacen un tratamiento a la tierra así para endurecerla y hacen con eso estacionamientos, playas de estacionamiento para camiones, por ejemplo. Entonces, donde había vida, la transforman en cemento, ¿no? Para ganar dinero. El hombre, ¿no? El hombre. Cazamos animales, para divertirnos. ¿Para qué? A ver quién cazó más, ¿no? O aplaudimos cuando se mata un toro, clavándoles estacas para aumentar su agonía, ¿no es cierto? Y se disfruta más, cuando el toro más sufre y más sangra, mejor todavía. Y bueno, ¿hay algún ser más cruel, más predador que nosotros mismos? ¿Hay un ser más estúpido? Y cuando hablo de la estupidez siempre digo que para ser estúpido hay que ser inteligente. Por eso es más grave la cosa, porque el que no tiene la capacidad intelectual, por enfermedad cerebral o por lo que sea, algo que le impide aprender del error y modificar la conducta, ese no tiene culpa. Pero el que discrimina y tiene capacidad de abstracción y va igual en contra de las evidencias, ¿no? El que vuelve y vuelve a pesar de saber que ahí hay una pared, que no hay puerta, y el tipo vuelve y vuelve, ¿no? Y se queja. ¿Y cómo?
¿no? Ese es estúpido, porque va en contra de las evidencias. Le está diciendo que es así y el tipo quiere que sea así, ¿no? Entonces, bueno, y esto no es una consideración así filosófica aislada o que tiene que ver con algún individuo en particular, no. Por ejemplo, en el tema económico, en la economía, que otra cosa, es el lenguaje que predomina, ¿no? El lenguaje que hablamos todos los días es el lenguaje económico. Entonces, bueno, en ese tema, por ejemplo, se sigue sosteniendo que los países que no han desarrollado, los que están, digamos, creciendo, ¿no? O que no han llegado a ser potencias, ¿no? Como por ejemplo nosotros, o qué sé yo, o Brasil, o países de Asia, o pequeños países que están con economías dependientes, y que la receta es que tienen que crecer. La receta es que tienen que aumentar su Producto Bruto Interno y crecer y tener más posibilidades económicas, y si es posible igualar y ser igual que las potencias de Europa y de todos lados. Cuando en realidad está visto que todo ese crecimiento exponencial que tuvieron los países, así como Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, ha sido a costa de destruir el planeta. Han contaminado todo, lo están contaminando, han destruido árboles, bosques, han hecho un desastre del planeta. Y entonces la receta es hacer igual que ellos, hay que crecer más todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Suponiendo que tuviéramos éxito, que los países, digamos así, subdesarrollados, por llamarlo así, ¿no? Tuvieran éxito, vamos a suponer que creciéramos, ¿no? Y que tuviéramos éxito, ¿qué pasaría? ¿No? Reventaría, el mundo no daría abasto, no se podría más ya. Entonces, en lugar de reconocer que eso fue una estupidez y que hay que parar con eso, hay que vivir de otra manera, aprovechar estas cosas que están pasando para cambiar. No se insiste con la misma receta, se estudia todo eso para hacerlo más todavía. Y bueno, y entonces, claro, como eso es una característica del ser humano, ¿no? Y eso porque nosotros hemos sido, ¿cómo podríamos decir? Durante mucho tiempo, varios siglos, hemos sido educados en función de corregir cosas, de saber, de que hay que saber, el que sabe puede solucionar los problemas, digamos. Y el tema, si uno se da cuenta de que somos una totalidad, que estamos todos ligados al universo, y que no podemos cambiar una cosa si no estamos metidos en la cosa. ¿Cómo la vamos a cambiar de afuera? Hay que cambiar desde adentro. Si uno no se incluye, ¿cómo va a comprender las cosas? Si uno no siente las cosas, ¿cómo las va a comprender? Pero no, se sigue haciendo un concepto separado, ¿no? Es como si yo siempre digo un ejemplo de que todo es como, qué sé yo, todo el universo, la vida, y todo es como una calecita que está girando, ¿no? Y uno quiere darse cuenta cómo funciona, de qué manera, cómo es la cosa. Y bueno, se tiene que subir a la calecita, no le queda otra, y participar. Ahora, si quiere hacer una teoría sobre lo que pasa y bajarse y mirarla de lejos, y entonces ya se separa de la cosa y entonces el tema pasa por lo racional y ahí estamos fritos, ¿no es cierto? Todo es un transcurrir, todo uno tiene que estar en eso, ¿no es cierto? Todo esto está sucediendo al mismo tiempo, simultáneamente, y no se puede buscar un porqué, una causa. Hay que aprender a vivir de otra manera, ¿no es cierto? Y mientras el individuo siga en ese plano, las cosas van en peor. Uno tiene que ir viviendo, como decía, como parte de ese suceder, de ese transcurrir, ¿no? Y al mismo tiempo darse cuenta que uno, si hace eso, se da cuenta que todo es transitorio y que no hay una cosa que determine lo que es ahora de una forma fija, como decíamos antes, o definida, ¿no? Sino que todo está cambiando, como decíamos antes,
Y eso es bueno, porque en todas las circunstancias, si uno trata de seguir ese proceso, no de interrumpirlo, ¿no? El primer principio es el de la aceptación. Yo primero tengo que aceptar las cosas, los sucesos, y a partir de ahí puedo cambiarlo, puedo modificarlo. Si yo tengo que quiero cambiar esta mesa en la que me apoyo ahora, primero tengo que aceptar que está. No puedo hacer una abstracción y pretender cambiarla sin estar en contacto con eso. Eso es lo que pasa con el proceso de separación de la totalidad del proceso racional. El proceso racional busca causas en una forma lineal, ¿no? Causa y efecto de una forma lineal. Y esto no es así. Está dentro de nosotros mismos todo. Empezar ¿cómo podemos decir? A darle crédito a pequeñas cosas, ¿no? Registrarlas, vivirlas, momentos, ¿no? Pequeñas cosas, y eso nos va dando el camino. Son como lucecitas que lo van llevando uno a la ruta principal, digamos, ¿no? Y sobre todo no desde la cabeza, sino desde, como decía, desde aceptar primero, empezar a comprender, y entonces darse cuenta de eso, ¿no? Que no hay metas, que no hay una cosa donde uno tiene que llegar y ahí va a estar bárbaro. Transcurrir, digamos. Hay un llamado. Bueno, voy a parar un poquito acá. A ver, ¿quién habla? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Mabel. Mabel, bueno. Bueno, yo algo escuché. Lo que le quería preguntar, si la actitud nuestra, de todos los seres humanos, influye en todo lo que está pasando en el... Bueno, eso es lo que yo intenté decir recién, sí, ¿verdad? Por eso yo intenté decir eso, de que nada es casual, ni que las cosas son así, porque sí. Claro. De una circunstancia... ¿Y de dónde salió ese virus? ¿Qué sé yo? Estaba a lo mejor antes y nunca se había dado a conocer, ahora se dio a conocer. Pero bueno, igual, son mensajes que sirven para aprender. Uno tiene que darse cuenta de esto, que no podemos seguir viviendo así, de esa manera. Claro. Que si no nos integramos y no nos vemos así, como prójimos, se va desencadenando una situación de destrucción, de locura, ¿no? Claro, cada vez más. Cada vez más. Y entonces esto es una muestra, digamos. Siempre las enfermedades son maestros, ¿no? Son aprendizaje. Sí. Pero en este caso es a la especie humana, no es a mí, a usted o No, es a todos. Es como que es el hombre el que está de alguna manera destruyéndose y destruyendo, ¿no? Claro. Por eso dije homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre, destruye al hombre. Claro, lo que pasa que tampoco los seres humanos, bueno, yo me voy a incluir también, ¿no? Aunque no soy así, no hacemos caso de nada. Si tenemos que cortar un árbol porque nos molesta en la puerta, por eso lo cortamos. Claro. Y no importa, porque el árbol es un objeto, es un ser vivo, es un ser. Claro. Y nos da sombra y le da domicilio a los pájaros, y los enamorados le graban cosas en el tronco. Exacto. Y bueno, entonces no es cualquier cosa. Por eso le digo, pero el ser humano no toma conciencia de todo eso. Bueno, pero por eso tenemos que tratar de a poquito ir de escucharnos, de conversar. Exacto. Y de a poco, como yo dije, no hace falta el sol, con la lámpara es suficiente. Pero empecemos por ahí, desde las cosas chiquitas, como estaba diciendo recién ahora, ¿no es cierto? Claro. Y ahí espero que todo lo que usted ha dicho y todos los que lo están escuchando sirva para mucho. Sí, pero no es para mucho, es de a poquito siempre, como le dije. Con que usted consiga que la escuchen 3 o 4 ya es un éxito. Y bueno, y esos 3 o 4 a su vez le van a comentar a otro, y así se va haciendo la cosa. Y son muchos, porque 3 o 4 son muchos si a uno lo escuchan. Perfecto. Y que a veces no quieren escuchar. Y bueno, se lo pierden. Exacto. Claro. Bueno, doctor, le agradezco mucho. ¿Usted ya había llamado, Mabel, acá? No. No. Yo llamé a otro programa, pero no, son 2 veces que llamé. Las veces que se quiera comunicar, llama. Acuérdese que los sábados y los domingos se repite a las 10 de la noche, pero no se puede hablar, ese es el tema. No, sí, ya sé. Bueno, yo sábado, bueno, sí, estoy trabajando, el domingo ya no.
porque estoy trabajando. Bueno, le agradezco que haya llamado. No tiene por qué, doctor. Muchísimas gracias y bueno, en otro momento voy a hablar con usted. Cuando quiera, usted tiene el número del consultorio igual. Sí. Bueno, entonces llama ahí, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias y Dakota es una belleza. Bueno, gracias por los muchachos de acá y mío también. Bueno, son todos muy amables y todos, me parece, no los conozco a ninguno, pero... Y bueno, pero es una radio que está hecha para eso, por ¿no? eso, muy buenas personas para tener esta radio, la verdad que sí. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches, gracias. Bueno, buenas tardes, noche. Bueno, seguimos acá. A ver, está bueno lo que dijo Mabel, porque tiene esta cosa de lo que no es, ¿no? De lo que uno parece que estuviera hablando y que es un idealista, ¿no? Que es un utópico. Usted es un utópico, me pueden decir. ¿Qué está hablando de que las cosas son buenas o pueden ser buenas? No, yo no dije eso. Yo dije que directamente hay que hacer un cambio, pero ese cambio no puede ser una cosa impuesta, porque caemos en la misma situación que la que nos determina a nosotros el de afuera o los de afuera, sino ir integrando de a poquito, ¿no? A veces con una poesía, a veces leyendo algo. Hoy voy a terminar ahora con una poesía en chiquita, muy linda miren de qué poeta, de Evaristo Carriego, ¿no? Un poeta de principio del siglo pasado, que lo cita Borges a veces. Es muy chiquito, son unos muchachos del barrio, porque él era un poeta del barrio, Carriego, ¿no? Y entonces él, esos chicos le hacen un poemita a una chica, a una amiga que murió. Muy, muy lindo y muy, ¿cómo podemos decir? Ya lo van a escuchar. Se llama Ninguna Más. Y dice así: no, te digo que no, sé lo que digo, nunca más tendremos novia, y pasarán los años, pero nunca más volveremos a querer a otra. Ya lo ves, y pensar que nos decías, afligida quizá de verte sola, que cuando te murieses ni te recordaríamos. Qué tonta. Sí, pasarán los años, pero siempre, como un recuerdo bueno, a toda hora, estarás con nosotros. Con nosotros, porque eres cariñosa como nadie lo fue. Te lo decimos tarde, ¿no es cierto? Un poco tarde, ahora que no nos puedes escuchar. Muchachas como tú ha habido pocas. No temas nada, te recordaremos, y te recordaremos a ti sola. Ninguna más. Ya nunca más volveremos a querer a otra. Bueno, espero verlos mañana y compartimos, como siempre. Chao, hasta la próxima.